¿Sabe lo que es la base de autoridad para la vida cristiana? Vamos a ver lo que Pedro tiene que decir en el mensaje de hoy. Hermanos y hermanas, que el Señor le bendiga. Es una gran bendición para estar con ustedes otra vez por medio de video para traer este mensaje de la palabra de Dios para la gloria de Dios y nuestra edificación. Amén. Amén. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio en 2 de Pedro y vamos a terminar capítulo 1 en este mensaje. Entonces, estamos avanzando mucho hoy. Pero antes de llegando al mensaje, tenemos que pedir la presencia de Dios para abrir nuestras mentes y corazones para recibir la palabra, para que podamos responder a la palabra y ser conformado y cambiado en la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios y nuestra edificación y madurez espiritual. Entonces, vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para estar en tu palabra otra vez para escuchar un mensaje de ti, Señor. Pero, Señor, queremos adorarte y dar alabanzas a tu nombre porque no hay nadie como ti, Señor. Tú creaste nosotros y nos regaló vida en el principio, pero cuando nosotros rebelamos contra ti, tú enviaste tu Hijo para salvarnos, por medio de la motivación de tu amor para nosotros. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue a la cruz para morir para nuestros pecados, pero se resucitó para nuestra justificación. Y gracias que podemos entrar en una relación muy íntima contigo ahora, donde podemos llamarte nuestro Padre. Señor, por favor, estés con nosotros, perdónanos de nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad, para que nuestra adoración pueda ser agradable a ti. Y por favor, usa tu palabra en nuestros corazones para cambiarnos en la imagen de tu Jesucristo para tu gloria, para que podamos crecer en nuestra madurez espiritual y participar en tu misión, cual es la restauración de la humanidad. Señor, gracias por este gran privilegio para servirte en esta manera. Especialmente quiero orar personalmente para mí. Por favor, estés conmigo, especialmente con mi español, y para que pueda explicar bien claro lo que tú has dicho en tu palabra para tu gloria, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ir a nuestra lectura, cual se encuentra en capítulo 1 de 2 de Pedro, pero vamos a comenzar con versículo 12 y leer hasta el fin del capítulo 21. Vea lo que la palabra dice para nosotros en este día. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria,
le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaran siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, vea, en el resto de este capítulo, Pedro basa su llamado al crecimiento espiritual y la madurez en la naturaleza y autoridad de la revelación cristiana. La obligación que implica su aceptación del Evangelio obliga a Pedro a esforzarse por mantener ese deber ante sus lectores. Aquí en los versículos 12 al 15, él expresa su preocupación personal por sus lectores y luego en versículo 16 al 21 declara la certeza objetivo del mensaje cristiano. Entonces, así como esto fue aplicado a los lectores de Pedro de esta carta, es igualmente aplicable a nosotros hoy en día, ya que esta es la palabra inspirada de Dios. Entonces, habiendo aprendido que tenemos todo lo que necesitamos para vivir esta vida ahora y vivirla de una manera piadosa, debemos trabajar junto con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros para desarrollar la madurez espiritual o santificación a través del desarrollo de las 7 virtudes esenciales. Si hacemos esto, no seremos ociosos ni sin fruta. Pero ahora Pedro continúa recordándonos que todo esto se base en la autoridad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que hemos estudiado en capítulo 1? Porque es basado en la palabra de Dios. Entonces, así que echemos un vistazo al terminar el primer capítulo de esta carta en la base autorizada de la vida cristiana. Entonces, vamos a ver el primer punto, cual se encuentra en versículos 12 al 15, y vea este. Vamos a ver la preocupación personal del apóstol Pedro. Vea, la principal preocupación de Pedro en su carta no es refutar los falsos maestros, sino fundamentar a sus lectores en la santidad personal. Está ansioso porque recuerden el mensaje que se les ha dado y cultivan celosamente las cualidades del carácter cristiano. Usted puede ver su preocupación pastoral por su rebaño aquí, que debería ser la preocupación a todos los pastores hoy en día a quien Dios le ha dado un rebaño. Aquí en los versículos 12 al 15, él expresa su disposición a recordarle su deber, reconoce gentilmente su condición espiritual y declara su motivación personal al escribirles e indica sus intenciones de proporcionarles un recordatorio permanente. Vea, vamos a ver la disposición personal para recordarlos en primera parte de 12.
Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro tiene la intención de despertar sus lectores. La implicación aquí es que ya los conocían, pero se les deben recordar que deben mantenerlos en el centro de su pensamiento. Por su propia tristeza experiencia, Pedro sabía muy bien que sus lectores deben mantener estas cosas siempre ante ellos, y la presencia de los falsos maestros acentuó su preocupación por ellos. Pero veo segunda parte del versículo 12. Y estáis confirmados en la verdad presente. Él mostró su reconocimiento cortés que les otorga. Aquí en esta segunda parte del versículo 12, la preocupación de Pedro por ellos es recordar lo que saben y ser lo que son. Él dice, tú sabes estas cosas. Esto significa conocimiento que está presente en la mente, obviamente, pero este conocimiento se basa en la experiencia personal. Pedro sabía muy bien que la mera comprensión mental de los hechos puede ser frágil y no dar seguridad en la hora de la crisis. Tiene que conocer la palabra, no saber la palabra. Pero también dijo que se establecieran que imágenes, conocimiento habían sido confirmadas y fortalecidas por la experiencia personal, impartiendo un carácter interno de estabilidad. Por conociendo tiene el conocimiento, pero tiene la estabilidad, no solamente por hechos, por experimentando estas cosas. La seguridad radica en mantener su posición en la verdad que está con ellos. La referencia no es a la verdad que ahora se está discutiendo, sino a la verdad del Evangelio que los mensajeros apostólicos les trajeron y que ahora está presente con ellos en el sentido de que lo confesaran como su fe. Esta verdad implica la unidad coherente del mensaje evangélico. Sugiere un cuerpo de doctrina relativamente fijo que la iglesia cristiana aceptó y proclamó. Y hermanos, así es con todos los creyentes hoy en día. Tenemos una verdad dentro de nosotros cuando aceptamos el Evangelio por primera vez. Si eres un verdadero hijo de Dios, tiene esta verdad contigo ahora. Y es esta verdad la que se establece y ayuda a traer estabilidad en un mundo inestable. Pero tiene que siempre recordarlos y experimentarlos. Pero vean versículos 13 y 14, la motivación personal para escribirlos. Pedro aquí en versículos 13 y 14 revela a sus lectores su sentido personal de obligación. Siente que en su deber recordarles mientras aún está vivo e indica que su conocimiento sobre su propio futuro provocó sus comentarios. Vean versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Así que aquí vemos al comienzo del versículo 13 que Pedro siente que es correcto y apropiado amonestar a sus lectores. En versículo 12 habló de su preocupación por sus lectores y ahora da una razón más. Su sentido de responsabilidad personal como un apóstol comisionado
por Cristo para establecer a los hermanos. Siente que debe hacer estos mientras esté vivo. Desea despertarlos, recordándolos, quiere sacarlos de su somnolencia espiritual que proviene de no recordar lo que había aprendido y alertarlos del peligro que los rodea. Hermanos, este es exactamente lo que todos los pastores debieran sentirse hacia su rebaño. Una responsabilidad personal por el bienestar espiritual de su pueblo. Ese amor personal por ellos lo obligará a hacer lo que sea necesario para ayudar a su rebaño a crecer espiritualmente, incluso advirtiéndolos de los peligros que les aguardan siendo hijos de Dios. Deben desafiarlos a estar siempre en la palabra de Dios que los recordará de estas cosas, pero ellos deben poner primeramente el ejemplo para seguir, como Pedro puso ejemplo para sus lectores a seguir también. Y Pablo mencionó sean imitadores de mí porque soy imitando Cristo. Pero si el pastor solo no está involucrado en las vidas de su rebaño y no está preocupado, solamente llega para predicar un mensaje y nada más, no es cumpliendo los requisitos de la Biblia para ser un pastor. Pedro sabía que la repetición, repitiendo otra vez, desempeñaba un papel importante para fijar firmemente estas verdades en sus mentes. Tenemos que repetir otra vez cosas como esta. Como estamos memorizando versículos, usted tiene que repetirlo otra vez y decirlo hasta ha capturado Pero vea, cuando estaba en el ejército sirviendo en Alemania en los años 80, siempre nos estábamos preparando para la guerra contra Rusia. Estamos preparando para... Y era durante el tiempo cuando Alemania fue dividido en dos partes, el este y el oeste. Y nosotros estuvimos en el oeste y Rusia en el este. Pero siempre preparamos con la plan que Rusia va a cruzar la frontera para atacar Alemania oeste, para conquistar Y siempre mantuvimos esta verdad ante nosotros, entrenando y preparándonos constantemente para un ataque de Rusia. Una de las cosas que anticipamos fue que Rusia usaría armas químicas contra nosotros. Así que nos entrenamos constantemente para este tipo de guerra, practicando ponernos nuestros trajes químicos y máscaras y aprendiendo a luchar en un entorno así. Fue un entrenamiento difícil y a veces realmente odiamos hacerlo una y otra vez, pero esa repetición construyó en nosotros la familiaridad y estabilidad que tenemos para poder luchar una batalla como así. Y lo mismo ocurre con nuestra vida personal, espiritualmente. Debemos repasar estas verdades repetidamente para que se conviertan en parte de nuestras vidas y no solo en hechos. Es una realidad que estamos viviendo. Si el pastor no mantiene estas cosas delante de su rebaño o incluso en su vida personal, entonces está haciendo un gran error a su rebaño al no prepararlos para las batallas espirituales ni amarlos personalmente, desafiándolos constantemente a crecer espiritualmente.
Pero vean versículo 14, el conocimiento que motiva su acción de Pedro. Vea versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. En el versículo 14, Pedro muestra el conocimiento personal que motiva su acción, su muerte venidera. Sabía que su muerte estaba cerca y esto explica su seriedad para desafiar a sus lectores. Pero lo que podemos ver claramente es que la imagen de la muerte de Pedro no implica ningún pensamiento de terror. Él no está, ¡ay, voy a morir! No, la muerte no acaba con todo. Pedro se muda de su tienda corporal, pero sigue viviendo. Recuerda claramente la profecía de Cristo de que moriría de forma violenta en relación con el tiempo de su vejez. Vea Juan 21:18. De cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde queréis, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígame. Y la historia es que él fue crucificado al revés, donde su cabeza está aquí, sus pies están aquí. Y así, ahora sus años avanzados le aseguraron que el momento estaba cerca. Así que a pesar de su muerte inminente, continúa valientemente con su ministerio frente a esta consumación que llega. ¿Ok? Él estaba tan preocupado para su rebaño. Pero vean versículo 15, la sabia provisión para recordarlos. Vea lo que él dijo. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podéis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que aquí en versículo 15 vemos a Pedro instando a sus lectores a ser diligente en versículos 5 y 10. Pedro ahora promete diligencia de su parte para guiarlos. Esta disposición debe estar disponible en todo momento cuando sea necesario recordar lo que han aprendido. Desea que los aprendan demasiado para que se le ocurren con facilidad. Y entonces Pedro está pensando en su rebaño y en cómo les irá después de su muerte. Él se preocupa personalmente por ellos, que es como deben ser todos los pastores. Sería bueno que todos los pastores reflexionaran sobre las acciones de Pedro hacia su rebaño, para que puedan aprender a hacer lo mismo para la gloria de Dios. A Pedro le preocupa que después de su muerte, su rebaño aún puede recordar estas cosas o tenga el poder de recordarse a sí mismos. El tiempo futuro aquí en el versículo 15 puede tomarse como una referencia al esfuerzo que Pedro está a punto de hacer en el cuerpo principal de esta carta, lo que él va a decir en capítulo 2 y 3. Pero antes de que Pedro llegue al cuerpo de su carta, necesitaba establecer algo para sus lectores que los ayudará después de que él se haya ido, que es que la palabra de Dios es la base de todo lo que vivirán, harán y experimentarán en sus vidas, incluidas las batallas que sin duda vendrán. Deben basarse en la verdad de que la palabra de Dios es verdadera, firme y es la única cosa verdadera en la que pueden confiar.
Entonces, vamos a ver el segundo punto de este mensaje, cuál es la certeza objetiva de la verdad cristiana, en versículos 16 al 21. Así que ahora podemos ver en los versículos 16 al 21 la justificación de la solicitud de Pedro por el crecimiento espiritual de los lectores. Su llamamiento se basa en la certeza del mensaje apostólico con respecto al poder y la venida de Cristo, así como en la naturaleza y fundación de la profecía inspirada. Entonces vamos a ver primero la certeza del mensaje apostólico, cual se encuentra en 16 al 18. Vea, el celo de Pedro por el crecimiento espiritual de sus lectores se basa en la validez del mensaje apostólico sobre el regreso de Cristo. Menciona el carácter y contenido de su mensaje y subraya la corroboración en la transfiguración a Cristo. Pero vamos a ver primero el carácter y contenido de su mensaje en versículo 16. Vea lo que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En vista de la afirmación de los falsos maestros, Pedro centra la atención en el aspecto profético del ministerio apostólico. El énfasis está en la naturaleza confiable de su mensaje, que era que él les había dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Afirme claramente que esto no fue por medio de fábulas ingeniosamente inventadas. No se trataba de leyendas, mitos o cuentos de ficción, sino que por el contrario eran relatos reales. No se trataba de fábulas inventadas por la sabiduría humana con sutileza y picardía, ni motivadas por intereses personales. Pedro insiste en que en su predicación no siguieran ni persiguieran mitos como la autoridad de su mensaje. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo resume el mensaje, resalta la manifestación del poder inherente del Cristo encarnado cuando regresa a la tierra. Como Cristo resucitado, demostrará abiertamente su omnipotencia cuando regrese en gloria. Pedro concluye el versículo 16 diciendo que él y los otros apóstoles fueron testigos presenciales de su majestad. Entonces, vean versículo 17 al 18 la corroboración de su mensaje o la afirmación de su mensaje por medio de un evento muy importante. En versículos 17 al 18, Pedro ahora señalará la evidencia que justifica su afirmación acerca de la verdad y confiabilidad del mensaje apostólico. Pedro cita la transfiguración como un evento que estaba dentro de su propia experiencia y vio en esa experiencia una firme autenticación de su mensaje con respecto al regreso de Cristo en gloria. Pedro recuerda la escena como un ejemplo objetivo del otorgamiento de honor y gloria del Padre a Cristo y cita el pronunciamiento divino en confirmación. Veo primera parte del versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria,
Entonces vamos a ver el otorgamiento de honor y gloria del Padre. En esta primera parte del versículo 17, Pedro describe el honor y la gloria como provenientes directamente del Padre en relación con la voz audible de aprobación. La gloria aquí no se refiere a la brillantes corporal de Jesús que vieron los discípulos, porque los evangelios describen su transfiguración ocurriendo antes de que llegara la voz. Los evangelios presentan su resplandor como brotando desde adentro, mientras que las expresiones de aprobación de Dios trajeron el honor y gloria. Pero vea la voz divina de identificación y aprobación. Vea la segunda parte de versículos 17 y 18. Le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro ahora recuerda en la última mitad del versículo 17 el mensaje específico que escuchó a Dios el Padre declarar acerca de Jesucristo. En realidad hay tres casos en los evangelios en los que una voz audible le habló a Jesús: durante su bautismo, la transfiguración y cuando ciertos griegos durante la última semana de la pasión solicitaron una entrevista con él en Juan capítulo 12, versículos 20 al 28. Dios el Padre declara: Este es mi Hijo amado, identificando al Jesús encarnado en su transfiguración. Lo llama su Hijo, lo que apunta a su relación única, pero también afirma que Él es su Hijo amado, lo que marca a Jesús como el objeto especial de su amor. Luego el Padre afirma que está muy complacido con Jesús. Esta es la aprobación del Padre a su Hijo. En versículo 18, Pedro enfatiza su presencia personal entre los que escucharon. Por tanto, Pedro habla con la autoridad de la experiencia personal como testigo ocular. Él vio y escuchó. Pedro nos ha dado su testimonio personal de la validez y confiabilidad del poder y la venida de Jesucristo. Ahora entra en la confiabilidad de la palabra profética, que es lo único en lo que realmente tenemos que confiar hoy en la iglesia moderna. Sin la palabra de Dios, no tenemos nada en que buscar nuestras creencias. Pero vean lo que vamos a ver en versículo 19 al 21 es la certeza de la revelación profética. Entonces aquí en los versículos 19 al 21, Pedro presenta el segundo fundamento de seguridad con respecto al poder y la venida de Cristo. Los versículos 16 al 18 fundamentaron el mensaje en la experiencia personal de los apóstoles. Ahora la apelación es a la certeza de la revelación profética. Pedro señala el carácter de la palabra profética, describe la puntuación actual de la profecía bíblica y enfatiza el origen de la profecía. Vean la primera parte del versículo 19, el carácter de la palabra profética. Dice: tenemos también la palabra profética más segura. Pedro comienza el versículo 19 declarando que tenemos la palabra profética más segura o que se ha hecho más firme. El nosotros aquí incluye a todos los creyentes y no solo a los apóstoles. Pedro atribuye aquí a la palabra profética su firmeza o fiabilidad. Indica que lo que se vio
y escuchó en la transfiguración aumenta nuestra percepción de la confiabilidad de la palabra profética. Conocemos su confiabilidad por la fe, pero a través de la transfiguración visible, su seguridad es doblemente segura. La transfiguración nos da la promesa de fortalecer aún más nuestra fe. Entonces lo que Pedro les dice ahora a sus lectores, así como lo que Dios les dice a los creyentes de hoy, es que tenemos otra fuente de seguridad que es aún más confiable que el testimonio de los apóstoles, a saber cuál es la palabra profética, lo que tenemos hoy en día. Entonces vamos a ver en la segunda y tercera parte del versículo 19 la fundación de la profecía, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Habiendo señalado la certeza que transmite la palabra profética, Pedro enfatiza de inmediato su valor práctico para la vida diaria del creyente. Vea la actitud apropiada hacia las escrituras en versículo segunda parte de 19. La declaración de Pedro a la segunda mitad del versículo 19 muestra a los lectores volviendo activamente sus mentes a la palabra profética como un objeto de interés personal y fe. Hacen bien en indicar el carácter de seguir poniendo atención a la palabra como algo en lo que es correcto involucrarse. Pedro no está acusando a sus lectores de descuidar la palabra, pero está preocupado aparentemente por la negligencia y el mal uso de la misma alentado por los falsos maestros. Él desea que sigan estudiando las escrituras como salvaguarda contra los errores de los falsos maestros. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, habla de la fundación práctica de la palabra profética. Pedro lo compara con una lámpara de mano portátil que debe llevarse para ayudarle a ver claramente su camino. La función de la lámpara de Dios es iluminar a quienes están rodeados de oscuridad moral y espiritual. La oscuridad sugiere una condición de suciedad, una suciedad producida por negligencia a la palabra de Dios. La luz de la lámpara expone tal condición. El lugar oscuro aquí se refiere claramente al mundo o puede ser a su propia vida si está haciendo negligencia hacia la palabra de Dios. Pero con el mundo está refiriendo a su filosofía contra Dios. Vea, podemos vivir en un mundo moderno, pero por siendo muy elevado que sea la civilización secular, este mundo en su alienación voluntaria de Dios, que es luz, yace en las tinieblas del pecado, la ignorancia, la desesperación y la muerte. Pero vea, cuando usted está lejos de Dios, pero comienza a leer la Biblia o escuchar bien mensajes predicados, puede brillar en su vida la oscuridad y mostrarle su suciedad con Entonces, quédese en la palabra, es muy importante. Pero vea la última parte del versículo 19, que es
el próximo reemplazo de la lámpara profética, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El uso diligente de la lámpara profética será necesario solo hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta indica que ahora estamos en el periodo de espera, al final del cual la profecía, una vez cumplida, pasa. Pedro espera el regreso de Cristo en gloria trayendo el anticipado día final. Pero su referencia aquí es en realidad a las primeras señales de este día venidero. El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La preocupación de Pedro es la actitud interior de aquellos que esperan el glorioso día del regreso de Cristo. La verdad de que Cristo vendrá otra vez debe surgir primero en los corazones como el lucero de la mañana, dando seguridad del día venidero. Con la seguridad de su regreso anticipado, estarán alerta para detectar los destellos del amanecer rompiendo la oscuridad. Los que ignoran la luz de la profecía no comprenderán el significado de estas acciones que revelan el día que viene. Esa esperanza vive debe tener un impacto transformado en nuestras vidas diarias. Entonces, hermanos, ¿es así como vivéis verdaderamente con la expectativa de que en cualquier momento Cristo puede regresar? ¿Está viviendo como así, con este siempre al frente de usted? ¿O es consciente de que sucederá esto, pero vive como si no fuera a suceder pronto durante su vida, así que no se preocupa demasiado por eso? Él va a regresar, pero más adelante. Su actitud hacia tales cosas se manifestará en su actitud hacia la palabra de Dios. Si usted está en la palabra, siendo convertido, cambiado en la imagen de Jesucristo, convencido que mi propósito aquí es para participar en la misión de Dios para restaurar la humanidad, obviamente usted va a ser atento a los señales que Jesús está regresando. Pero si usted no está preocupado para usted va a vivir su vida sin preocupación, sin interés en cosas espirituales, solamente en cosas mundanas. Si usted pasa mucho tiempo en la palabra buscando la voluntad de Dios y esforzándote por ser cambiado a la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios, lo que te obligará a participar activamente en la misión de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver en el fin, en versículos 20 al 21, el origen de la palabra profética que estamos basando nuestra esperanza y es la base de la autoridad de la vida cristiana. Pedro ahora en este versículos 20 y 21 llama la atención sobre una verdad de primordial importancia que deben tener en cuenta al estudiar la profecía. Su punto preciso acerca de las escrituras se establece primero como una negación completa y luego como una afirmación de dos caras. Ve el negativo completo con respecto a las escrituras en versículo 20. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. En el versículo 20, Pedro declara que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Ninguna profecía de las escrituras significa literalmente que todas las profecías de la escritura no son de interpretación privada.
La declaración de interpretación privada se refiere al profeta mismo. Básicamente significa que ninguna profecía de las Escrituras se produjo por la propia interpretación del profeta. No surgió de la propia solución del profeta a la escena que enfrentó o de su interpretación de la visión presentada en su propia mente. Pero vea versículo 21, la declaración bilateral sobre su origen. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Pedro claramente niega que alguna o todas las profecías no sugieren de la propia interpretación del profeta. Aquí en versículo 21, luego declara tanto negativo como positivamente el origen de la profecía. Primero, negativamente no vino por la voluntad del hombre. Solo los falsos profetas dieron forma a sus profecías para declarar lo que quieren que sucediera. Pero marca el fuerte contraste con la opinión de que la verdadera profecía surgió a través de la operación de la voluntad humana. La verdad es que los hombres hablaron de Dios siendo movidos por el Espíritu Santo. Pedro enfatiza que el Espíritu es el agente impulsor de la producción de profecía. El Espíritu Santo, no la voluntad humana, es el poder que origina la profecía. Estar inspirada significa literalmente dejarse llevar como un barco movido por el viento. Pero la diferencia aquí es que los profetas, mientras que los receptores de la inspiración o el poder conmovedor del Espíritu no eran como barcos inanimados, los profetas izaran sus velas, por así decirlo, fueron obedientes y receptivos, y el Espíritu Santo los llevó y llevó sus barcos en la dirección que él deseaba. Permanecieron conscientes y en control de sus poderes racionales, pero de ninguna manera fueron los manipuladores de los poderes divinos. La declaración de Pedro reconoce tanto los elementos divinos como los humanos en la producción de las Escrituras y cualquier formulación equilibrada de la doctrina de la inspiración debe hacer lo mismo. Entonces, hermanos, para concluir, ¿pueden ver el corazón de un verdadero pastor hacia su rebaño en capítulo 1? En el fin, Pedro está apasionadamente preocupado por su rebaño mientras se prepara para poner ante sus mentes la verdad de lo que enfrentarán cuando él se vaya. Quiere asegurarse de que estén cimentados en su fe y en su relación con Dios. Les aseguró que ya tiene todo lo necesario para esta vida y las batallas espirituales que enfrentarán aquí en la tierra. Les aseguró que ya tienen las herramientas necesarias para crecer espiritualmente, pero con la ayuda del Espíritu de Dios dentro de ellos. Necesitan desarrollar diligentemente las 7 virtudes esenciales para poder crecer espiritualmente de verdad hasta donde pueden ser una parte integral de la misión de Dios de restaurar la humanidad a su propósito original. Si siguen este estilo de vida, no serán ociosos ni infructuosos. Pero cuando Pedro se acerca al final de su viaje terrenal, su amor por el rebaño lo obliga a continuar amonestándolos y alentándolos para que continúen en el camino que Dios les ha puesto como Él lo ha hecho.
Todo esto solo se puede hacer cuando comprenden verdaderamente la veracidad de la palabra de Dios en la que han puesto su esperanza. Cuando estén firmes en la creencia de que la palabra de Dios es suficiente para ellos y estén realmente convencidos de la misión que se les ha encomendado, harán lo que sea necesario para crecer en su capacidad de cumplir esa misión y trabajarán incansablemente para terminar bien como lo hizo Pedro. Entonces, hermanos, ¿está convencido de la verdad y el propósito que se le presenta ahora? ¿Está dispuesto a dedicar su vida a la búsqueda de la gloria de Dios en la restauración de la humanidad o simplemente está contento de haber ganado una entrada a la vida eterna y nada más? ¿Su vida refleja verdaderamente la gloria de Cristo o a los demás o es simplemente un observador de la vida cristiana y no un participante? Hermanos, busquen su corazón y vean dónde se encuentra espiritualmente. Y si es necesario un cambio, arrepiéntete y busca ese cambio volviéndose a Dios, porque Él está dispuesto a perdonarle y usarle. Pero tiene que estar en la Biblia, leyéndolo, estudiándolo, aprendiéndolo y poniéndolo en práctica para la gloria de Dios. Tiene que ser convencido que esta es la vida que tenemos que vivir. Si no, nada de dedicación va a tener éxito. Entonces, si usted no puede ver un deseo profundo como así, vaya, corre a Dios para ayuda, para cambiar y ser usado para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Dios, muchísimas gracias por este día. Señor, gracias por la oportunidad para estar en tu palabra, para traer alabanzas a tu nombre por medio de la predicación. Pero Señor, por favor, ayúdanos para responder tu palabra. Es la mejor manera para adorarte. Cuando estamos sometiéndonos a tu palabra y tu autoridad. Señor, por favor, usa tu palabra en nosotros para tu gloria. Ayúdanos para ser preocupados como Pedro para el crecimiento espiritual por cada hermano, para que podamos participar bien con tu misión, cuál es la restauración de la humanidad. Señor, por favor, hágalo en nuestros corazones. Gracias por la oportunidad para llamarte nuestro Padre, pero Señor, ayúdanos para ser un siervo, un hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, para continuar en para tu gloria, Señor, para ser usado, para ser bien hecho siervo. Por favor, Señor, por favor, haga lo que es necesario para cambiar la iglesia y todos sus hijos, para que podamos verdaderamente reflejar a Cristo a este mundo. Por favor, Señor, para tu gloria. Señor, gracias por la oportunidad para predicar tu palabra. Espero que la predicación fuera bien claro y correcto en lo que tú has dicho. Por favor, usa tu palabra para tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Y cámbianos en la mano de tu Hijo Jesucristo para tu gloria. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Jesucristo nosotros oremos. Amén y amén. Amén, hermanos. Entonces, espero que este mensaje ha sido una gran bendición para su vida. Yo sé que es poco académica, pero es muy importante entender Pero sigue adelante. Si su vida no está como así en la palabra, hay esperanza para cambiar. Sigue adelante, pidiendo a Dios ayuda para hacerlo, para la gloria de Dios. Solamente que si usted ha fallado en no es el significado que no puede volver y
y comenzar de nuevo. No. Siempre hay segunda oportunidades con este. Pero sigue adelante porque estamos aquí para la gloria de Dios. Amén. Amén. Otra vez lo siento, no hay canción de mi esposa. No sé. Estamos muy ocupados en cosas con mis hijos en su escuela, entonces. Y ella está trabajando con todas las computadoras y tecnología que yo no sé cómo hacer. Entonces, en ese momento no tiene una canción, pero tal vez la próxima semana. Pero gracias por la oportunidad para predicar y gracias por su oración. La última reunión con el rebaño fue muy bien, un deseo para andar bien con Dios. Y espero que Él va a hacer lo que necesita para corregir esta situación en la iglesia. Pero continúo a orar para continúo a orar para mí, para mi familia, y estoy orando para todos de ustedes. Entonces, hasta la próxima mensaje, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.